Estamos aquí con nuestro pastor Andrés Corson de El Lugar de Su Presencia. Es un honor, de verdad, un Bueno, gusto muchas tenerlo gracias. acá. Es un honor estar, sí. Tenemos para su merced varias preguntas. Bueno, Queremos que cuéntame. usted nos dé algunos consejos y nos ayude también a visualizar el futuro para aquí, lo que es la Cruzada Cristiana Centro de Vida. ¿Listo? Bueno. Primera pregunta, pastor. ¿Cómo logramos crear la disciplina para orar todos los días? Bueno, lo que usted dice, tiene que ser una disciplina, como todas las disciplinas. Y una disciplina se logra eh, con metas a corto plazo. La meta primera son 21 días. Si yo logro hacer cualquier cosa 21 días, ya dejé un hábito y formé un nuevo hábito. Pero tan pronto pasen los 21 días, tengo que hacerlo otros 21 días. Y tiene que ser algo que decida hacer para toda la vida. Yo me inspiré en la vida de Jesús. Jesús se levantaba siendo muy temprano, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, él fue mi objetivo. Pero también hay que buscar maneras creativas. Mi esposa tiene Café con Jesús, entonces ella se prepara un café, se sienta en su mesa y le habla al Señor. Por muchos años yo lo que hacía era salir a caminar. Luego cuando Dios nos dio un perro, como el perro tocaba sacarlo todos los días, Sí. entonces ahí definitivamente formé un hábito. Fueron 15 años y fue muy bueno. Cuando se murió o ya no teníamos más el perro, me tocó buscar otra cosa y en este momento estoy montando bicicleta y es mi tiempo a solas con él. Entonces hay que buscar cosas así que lo vuelvan algo agradable a la carne, pero que nos lleve a tener la disciplina todos los días. Tremendo, sí. Porque a veces la gente cree que orar es solamente en un lugar y tiende a aburrirse, ¿cierto? Pero Sí, lo que sí. usted dice es muy cierto. Si yo Encontrar no la oro a forma. solas, no voy a orar en la iglesia. Entonces, si yo, como le mencioné antes, si encuentro algo que sea placentero para mí, se va a volver una disciplina y se va a volver un deleite. El otro que se necesita son senderos de oración. Yo tengo que tener un sendero porque si no me voy a aburrir. Un sendero fue el que el Señor nos dio, el Padre Nuestro, pero hay muchos más que yo puedo hacer en mi tiempo de oración. Ah, el Salmo 23 es otro sendero, el tabernáculo es otro sendero, pero yo mismo puedo inventar senderos y yo voy a escribir un libro o va a salir un libro con diferentes senderos que puede inspirarlos. Súper bueno. Ujú. Recomendado ese libro. Gracias. Hoy estamos viviendo una sociedad con muchísimas dificultades. Ujú. Estamos viviendo muchos ataques. ¿Cómo hacemos para contrarrestar eso que el enemigo quiere implantarnos, como usted hoy nos decía en su mensaje, en esos pensamientos negativos y quieren destruir la iglesia? ¿Cómo hacemos para poder contrarrestar eso? Pues usted mismo lo dijo, el poder de la oración, ¿no? Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Entonces yo tengo que identificar esas fortalezas. Si son pensamientos en mi mente, tengo que identificar cuáles son. Si son demonios, tengo también que identificarlos porque cada demonio tiene un nombre. Entonces yo tengo que hablarle específicamente al demonio y echarlo fuera, atarlo, renunciar a ese demonio, si es el caso. Si son pensamientos, tengo que renunciar a esos pensamientos y tengo que reemplazar esos pensamientos negativos por la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor. Esta es una pregunta que yo creo que se la han hecho muchas veces, Sí. pero quisiéramos saber y también para tomarlo ejemplo, ¿cuál es el éxito de la iglesia del lugar de su presencia? Pues una vez me lo hicieron y me dijeron en dos palabras. Las dos primeras que llegaron fueron la oración y la perseverancia, porque van de la mano. Todo lo que Dios hace aquí en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Él dijo, pedid y se os dará. Si cambiamos el versículo, podríamos decir, si yo no pido, no voy a recibir. Entonces yo tengo que orar. Y orar no es convencer a Dios de que haga algo que Él no quiere, no. Tenemos que entender que hay una ley espiritual y es la siguiente, que Dios nos dio libertad.
Y si Dios hizo al hombre totalmente libre, Dios solo puede intervenir en la vida del ser humano si nosotros se lo pedimos. Por eso Él estableció la ley más poderosa del universo, que es la ley de la oración. Porque cuando yo oro, estoy permitiendo que Dios legalmente intervenga en mi vida o en el mundo. Por eso la Biblia dice que Dios buscó entre ellos a una persona que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, es decir, para orar, y tristemente no lo encontró. Entonces yo decidí ser eso, un hombre de oración, un hombre que va a declarar aquí en la tierra lo que Dios ya declaró o decretó en el cielo. Entonces, eso es la oración. Lo otro es perseverar en la oración y en todo lo demás. En todo lo que yo he hecho, yo he perseverado. De hecho, yo no comienzo algo si no lo voy a hacer de por vida. Y eso me lleva a calcular bien, a pensar, bueno, estoy dispuesto a tener oración todos los martes y todos los jueves, porque si no, ¿para qué hacerlo? Muchos están haciendo la oración porque ven el resultado que ha traído en nuestra iglesia, pero se cansan a los 6 meses. Entonces, por eso hay que perseverar en la oración, perseverar en orar en lenguas, perseverar en la guerra espiritual, perseverar en la disciplina de leer la Biblia todos los días, o sea, perseverar en todo. Entonces, por eso los 2 secretos son la oración y la perseverancia. Y son consejos, pero súper geniales. Ahorita está pasando algo con las iglesias y es que muchas iglesias se enfocan mucho en los eventos, pero están perdiendo como la sustancia, están perdiendo como cómo hacer para que las iglesias no pierdan la sustancia que realmente es Dios. Bueno, yo veo el primer mandato que nos dio el Señor antes de ascender, fue que prediquemos el Evangelio. Luego nos dijo, sean llenos del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén sin ser bautizados en el Espíritu Santo. Y lo otro que nos dijo fue, hagan discípulos. Entonces, a mí me parece que los eventos lo único que hacen es entretener a la gente. Yo no soy amigo de eventos. Jesús tuvo eventos para reunir las multitudes, los sanó, los alimentó, pero luego Él comenzó a discipularlos. Y cuando Él comenzó a discipularlos, la gente se le fue. Y por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes también se van a ir. Y ahí fue cuando Pedro dijo, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Entonces ahí nos muestra que nuestro gran llamado es a ser discípulos. Pero ser discípulo no es tan emocionante como tener eventos, porque el discipulado exige tiempo y aparentemente es algo muy lento. Pero esa es la unción de multiplicación. Si yo invierto en su vida o en la vida de 2, 3, 5, 6, 10 personas, ellos a su vez van a hacer lo mismo y los otros van a hacer lo mismo. Ese es el principio de la multiplicación. Pero para ser discípulos, yo primero tengo que ser un discípulo. Yo no puedo predicarle a usted de santidad si yo no soy santo. Yo no puedo ser un discípulo libre de ataduras si yo no soy libre. Yo no puedo enseñarle a orar si yo no oro. Y ahí es donde muchos no quieren. Prefieren llenar iglesias con multitudes, con espectáculos, pero no algo que implique un precio. Y el precio del discipulado es alto. Pero es la única forma de realmente una iglesia crezca permanentemente. Hemos notado en diferentes iglesias, en diferentes personas, que la gente ha perdido mucho el tema de evangelizar. Y cada vez para algunas iglesias se vuelve más difícil conseguir almas y predicar, porque ya no quieren predicar, o sea, no sé qué quieren hacer. ¿Cuál sería como el mensaje de volvamos al mandato de evangelizar? Bueno, antes se evangelizaba puerta a puerta o se hacían eventos evangelísticos, pero no necesariamente había fruto. Yo soy un poco enemigo de eso porque a mí me tocó y nunca vi fruto. Entonces tenemos que buscar cuál es la mejor manera de evangelizar. Nosotros creemos que la mejor manera de evangelizar es con nuestra propia vida. Vidas cambiadas impactan a la gente que los conoce. Entonces, si de repente mi mamá o mis hijos o mis amigos ven que, wow,
Él era un hombre que estaba siempre mal genio y ahora es feliz. Él era una persona lo que sea, y ahora cambió. Ellos van a querer tener lo que yo tengo. Entonces yo creo que la mejor herramienta evangelística son vidas cambiadas. Entonces si uno piensa en eso puede ser una de las buenas estrategias. Otra es tener una iglesia espectacular. ¿A qué me refiero? Bueno, vidas cambiadas van a traer otros, pero a donde yo quiera traer a mis amigos. Por eso yo, en vez de usar el término evangelismo, uso el término atraer a las personas a Cristo. Y hemos tratado de tener una iglesia así, que sea una iglesia donde la gente quiera llevar a sus amigos. Pero eso que implica que hay que hacer las cosas bien. La música debe ser buena, debe ser corta, la prédica también debe de ser buena y no muy larga. Tenemos que hablar el lenguaje de la gente. Tenemos que ser transparentes en nuestra predicación. No podemos ser legalistas. Tenemos que hablar más de Jesús y no tanto de una cantidad de prohibiciones. Eso va a hacer que la iglesia sea un lugar atrayente para los nuevos. Y obviamente el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y por eso Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén sin ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, pastor, ya con esto queremos terminar. Queremos que le dé un mensaje a los jóvenes y a los líderes de nuestra iglesia y de aquellos que lo van a escuchar a través de nuestras redes y de los canales. Bueno, el mensaje que quisiera darles como iglesia es, y usted lo menciona a los jóvenes, es que lleguemos a la nueva generación. Porque en nuestra generación ya están en la iglesia, ellos no se van a ir. Pero si no estamos llegando a las nuevas generaciones, y esto se inicia desde los niños. La iglesia, los niños, hay que invertirle tiempo, tiene que ser los mejores predicadores en nuestra iglesia, están en los niños. Si mantenemos esos niños, ellos van a ser los adolescentes de mañana. Y si en los adolescentes de hoy también les invertimos tiempo, ellos van a ser los jóvenes de mañana. No podemos tener gaps como huecos. Entonces busca una manera de llegarle a la nueva generación. Dios les va a dar ideas. O sea, veo que aquí hay creatividad. Pues busquemos cómo ser creativos pensando en cómo llegarles a ellos. Y lo otro es, ganemos la batalla también en oración. Para mí definitivamente la gran estrategia es ganar la gente a través de la oración. Pastor, muchísimas gracias por haber venido a nuestra iglesia, por habernos bendecido con su mensaje. Y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, a ustedes muchas gracias. El Señor los bendice. Muchas gracias. Hasta luego.